Bueno, y le agradezco, de verdad hemos tratado de tener, por supuesto, voces relevantes, voces que aporten justamente a esta discusión de cómo lo está tratando el Estado mexicano, cuáles son las preocupaciones. Hemos hablado con varios secretarios de salud de los estados y me da mucho gusto que me acompañe esta noche el doctor Julio Frenk, él es exsecretario de salud a nivel nacional. Gracias, doctor, por acompañarme. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, doctor, si tuviera que describirnos en un sentimiento en este momento, ¿cuál es el sentimiento que tiene respecto a la llegada, a la permanencia, por supuesto, al comportamiento de la pandemia en México y, por supuesto, la reacción del gobierno? El primer sentimiento es que se trata de un acontecimiento muy serio, de mucha gravedad. Yo, en los muchos años que llevo dedicado a la salud pública mundial, no he visto una pandemia de esta magnitud que haya generado además todos los efectos tan profundos. México está, en efecto, en un momento crítico. Creo que es muy importante y es alentador ver que los ciudadanos han acatado la disposición de permanecer en casa, y eso desde luego está ayudando a enfrentar esta crisis. Pero hay que reconocer que la reacción del gobierno fue muy tardía, que se perdió tiempo muy valioso al principio, minimizando, casi trivializando la gravedad de la situación, especulando sobre si iba a llegar o no. Y ese tiempo, cuando se tiene un crecimiento exponencial, 1, 2, 3 semanas de retraso, se van juntando, se van acumulando, hasta que llega un momento en que tiene un crecimiento explosivo de casos. Este retraso también ha hecho que México se haya mantenido siempre muy atrás en el número de pruebas. Está hasta abajo en los países de la OCDE, está hasta abajo entre los últimos, entre los países latinoamericanos. Y en la ausencia de pruebas estriba pues la incertidumbre sobre cuál es la magnitud real del fenómeno. Es muy claro que se están subestimando el número total de casos, de manera que estos factores pesan ahora que se tiene que hacer frente a este momento agudo. Pero esas son, diría yo, mis impresiones generales. Una situación muy grave, desgraciadamente con una respuesta tardía, pero una sociedad, sobre todo una sociedad civil, que ha decidido participar, como siempre ocurre en México, en las emergencias, y esto está, desde luego, generando una respuesta positiva. Dentro de las estimaciones del subsecretario Hugo López-Gatell, lo acabamos de escuchar, se pasa el pico de contagios para el 8 de mayo. 3 días, 3 días nada más para llegar al pico de contagios de acuerdo a las estimaciones del gobierno federal. Sin embargo, a nosotros nos parece que es fundamental revisar el porcentaje de ocupación hospitalaria. Hasta el momento parecería, doctor, que está controlado. Dicen hay menos o el 31% de ocupación hospitalaria respecto a COVID-19. A ver, la impresión es esa, que está controlado y que no está rebasado el sistema de salud, al menos desde la visión que nos muestran en esta conferencia vespertina. Sí, bueno, en primer lugar hay que entender que cuando se llega al pico no es que ya pasó o ya está por pasar lo peor. El pico es de hecho la peor situación, es cuando más casos hay. Luego viene ese descenso que se prolonga, ¿no? Lo que hemos visto en otros países es sobre todo cuando hay pocas pruebas, sobre todo cuando hay una respuesta inicial tardía. Hay un periodo relativamente largo para descender y llegar a un nivel más manejable de casos. Entonces, creo que todavía es temprano como para decir cuál fue finalmente la experiencia con esta fase aguda de la crisis. La otra cosa que observamos en México es una gran heterogeneidad entre distintas entidades federativas. Sobre todo entre las grandes urbes, es claro que el área metropolitana de la Ciudad de México tiene una situación mucho más severa, de manera que esos promedios generales creo que no informan mucho. Creo que a la gente lo que le interesaría y lo que le serviría más
es saber cuáles son esos porcentajes de ocupación en cada localidad. Hubo estados donde, ante el retraso inicial de la respuesta por parte del gobierno federal, las autoridades estatales decidieron intervenir mucho antes. Ese vacío que se creó con la inacción inicial fue llenado por otros niveles de gobierno y esos estados como Nuevo León o Jalisco han tenido una respuesta mejor, digamos, las grandes áreas metropolitanas de esos estados, que la que vemos en la Ciudad de México. Entonces creo que hay que analizar la situación con un poco más de desagregación. Ojalá se mantengan las cosas, ojalá el sistema de salud no se vea abrumado. Evidentemente hay reportes de una situación diferente en muchos hospitales, lo vimos en Ecatepec. Hoy mismo el periódico Los Angeles Times habla de la saturación de muchas unidades hospitalarias. Hubo todos esos episodios iniciales de gran desconcierto por parte del personal de salud por la falta de equipo protector personal, en fin, toda una serie de elementos que se derivan de una respuesta tardía que no permitió hacer los acopios iniciales. Pero esperemos que se mantenga una situación controlable. Creo que eso es lo mejor para los pacientes. Sin embargo, hay que prestar atención al nivel muy específico de cada unidad, en cada localidad y sobre todo en las áreas metropolitanas donde hay mayor densidad urbana de población. Claro. El modelo Centinela, que fue, o por lo menos así lo explicaba el doctor Hugo López-Gatell hace algunos días, sirvió para la primera, para la segunda etapa. Ahora nos dicen, bueno, hay que cambiar ya de modelo. Hoy por hoy, nos lo explicaba el día de ayer este especialista en datos, Lorena Becerra, del diario Reforma, y nos decía, hoy por hoy no tenemos la certeza, ni tenemos como periodistas el tamaño real de cuántos infectados hay en México realmente. Pero a ver, acerca de esto, de la manera en la que ha medido el gobierno federal esto, al menos en enfermos de COVID-19 en este país, ¿qué le ha parecido, doctor? No, bueno, sí hay un problema muy serio de credibilidad en la información gubernamental y en una emergencia, uno de los grandes instrumentos o herramientas de la respuesta que tiene el gobierno es la comunicación. Entonces es muy serio cuando en una emergencia se pierde esa credibilidad porque los números simplemente tienen una base muy débil. El sistema de sitio Centinela, ese es un esquema de vigilancia. Que nos da una idea a través de un muestreo de dónde están la mayor concentración de casos. Pero eso no reemplaza la necesidad de hacer pruebas suficientes para diagnosticar cada caso, poderle dar seguimiento, poder rastrear los contactos, poder intervenir. Y además, esa capacidad diagnóstica que va de la mano de la capacidad de vigilancia es la que ha fallado mucho en México porque no se hacen suficientes pruebas. Se ha usado de manera inconsistente diferentes fechas para estimar ese famoso multiplicador que se decía por parte de las autoridades que sería de 8, cuando otros análisis estiman que quizás hay que multiplicar el número de casos que aparecen en el sistema Centinela por 30. Entonces, cuando tenemos esas variaciones entre 8 y 30, pues la verdad lo que está ocurriendo es que no sabemos bien a bien qué es lo que está pasando. Y bueno, es como entrar a una situación muy compleja a ciegas, sin tener un conocimiento real de la extensión, de la distribución de casos y sobre todo sin poder, cuando se presenta un caso en una unidad de salud, hacer el número suficiente de pruebas diagnósticas que permitan verificar si esa persona tiene o no el COVID-19. Eso incluso se ha reflejado en lo que seguramente fue, sobre todo al principio, un subregistro en el número de muertes, porque mucha gente se requería la prueba para poner como causa de muerte el COVID-19 y son muchas de esas neumonías atípicas que se estuvieron generando al principio. Han habido análisis que comparan el número de casos de infecciones respiratorias agudas de los promedios de muchos años en esta época del año y sí vemos un exceso muy marcado en este año. Casi todo ello muy probablemente se deba a la circulación del coronavirus y nuevamente nos muestra que hay un subregistro
muy, muy importante. Entonces, este es un problema grave. Se publicó una clasificación de países, sobre todo países de ingresos medios y altos, de riesgo bajo, medio y alto. México, junto con Brasil, dos países que comparten el hecho de tener gobiernos populistas que desestiman, menosprecian la opinión de los expertos, que no han invertido en ciencia, sino al contrario, han dejado de invertir en ciencia, han atacado a la comunidad científica. Esos países con esas características tienen el riesgo más alto, porque tienen un crecimiento compuesto de muertes muy alto. Hay que ver esos porcentajes que se dan diario, actúan como los intereses compuestos. O sea, Claro. el porcentaje del segundo día toma en cuenta el porcentaje del primero, el del tercer día toma los de los días anteriores y así sucesivamente. Entonces el crecimiento es mucho más grande que el que se puede apreciar teniendo los porcentajes de aumento de muertes día con día de manera aislada. Y por el otro lado, el conocimiento de la pandemia, del número de casos, es de los más bajos del mundo. Entonces, esa combinación de un crecimiento compuesto alto con un conocimiento bajo de la pandemia es lo que ubica a México y a Brasil como los países con más alto riesgo de tener una situación muy complicada para la pandemia. Hoy se abre una ventana también de una preocupación, lo publican varios medios de circulación nacional, que es qué bueno que se están consiguiendo ventiladores, qué bueno que están llegando, pero hay especialistas que están diciendo, bueno, ¿y quiénes los operan? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud mexicano, no solo de tener ventiladores, sino también de operarlos? ¿Es un foco rojo, doctor? Sí, desde luego, porque ha habido un problema en general en la forma de abordar a los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y al resto del personal de salud. Yo creo que en el caso de México, además, la crisis actual toma el sistema de salud yo creo, el peor momento que yo he visto en toda mi carrera, por 2 años, por un lado de un discurso muy extraño en un gobierno que se dice de izquierda, de ataque constante al servicio público, esta sugerencia de que todo el mundo que ha trabajado en instituciones públicas en el pasado era corrupto, el recorte de sueldos, el recorte de prestaciones. Realmente todo esto ha minado la situación del personal de salud. Luego el retraso en ofrecerles las medidas protectoras. Recordemos que hace unas semanas teníamos hospitales donde había un número importante de casos de infección por coronavirus en personal de salud. A mí nunca me había tocado ver trabajadores de la salud con miedo de ir a trabajar porque no tenían los medios necesarios. Y encima de esto se da después de 2 años de recortes presupuestales, un cambio en los procedimientos de adquisición de medicamentos que dio lugar a desabastos, y luego este lanzamiento desastroso del Instituto de Salud para el Bienestar, que además aniquiló el mecanismo financiero que tenía el sistema de protección social en salud, cuyo brazo operativo era el Seguro Popular y que le había garantizado los mayores incrementos presupuestales al sistema de salud en la historia. Al desmantelar eso, realmente fue un acto de suicidio presupuestal que mucho ha debilitado a las instituciones. La idea de recentralizar los servicios, ahora cuando más se requiere que las autoridades estatales estén activas y tengan clara su responsabilidad. Entonces, realmente, recordemos, estamos apenas en mayo, fue apenas en enero que hubo este lanzamiento verdaderamente desastroso del nuevo instituto. Del INSABI, sí. La realidad con la que nos toca ahora la pandemia. Híjole. A ver, justamente para ir cerrando esta conversación, al menos la estimación del gobierno federal respecto al número de muertos en este país, dice el propio subsecretario, es entre 6,000 y 8,000. A ver, esto significaría, una noticia de poder, y cito, por supuesto, lo que ha dicho en los últimos días también el propio subsecretario, aplanar la curva. Dice, poco a poco se ha ido aplanando la curva o se ha ido extendiendo, que era el objetivo del gobierno, extender este pico, el mayor número, la mayor fecha posible, echarla hacia adelante. A ver, insisto,
hay algunos datos que parecería que sí se está domando. Sin embargo, secretario, el secretario lo que dice es, estos datos no pueden servir de acuerdo a la subestimación. Bueno, yo creo que sí es un hecho que se está aplanando la curva. Ese es el efecto positivo de estas medidas tan drásticas, en que la gente tiene que permanecer en casa con todos los efectos económicos que eso conlleva. Es un sacrificio muy grande. Pero hay que entender que parte de haber tenido que llegar a este punto es el retraso inicial. Entonces, por el otro lado, Okay. bueno, esto es más bien la acción de la población, de los ciudadanos, la acción mucho más temprana que tuvieron muchos gobiernos estatales ante la inacción inicial. Entonces, sí se está aplanando, pero lo que es un hecho es que si se hubiera tomado medidas más temprano, si se hubieran hecho pruebas mucho antes, estaríamos en una situación mejor hoy que la que estamos. Qué bueno que se esté aplanando, esperemos que pronto pase esta fase aguda, pero habrá que hacer en su momento un análisis claro y llamar a cuentas para ver por qué se hubieron esos retrasos, por qué hubo esa escasez de pruebas, cuáles son las mejores estimaciones al final de esta emergencia, porque creo que hay que aprender lecciones para que México no vuelva a pasar por un episodio como este. Sí, se imaginará, doctor, por supuesto, la cantidad de preguntas que nos llegan. La mayoría coincide en esta pregunta tan repetida en las últimas semanas respecto a regresar a la normalidad, y habría que definir, por supuesto, primero a qué le llamamos normalidad, pero sí hay que también señalar que estamos en una época de oro, al menos desde la ciencia, desde la academia, una época de oro obligada, hay que decirlo también por esta circunstancia extrema. Pero, bueno, pues la pregunta que más se repite, y con esto cerraríamos, doctor, es, ¿se prevé una aceleración? ¿Se puede acelerar de alguna manera el desarrollo de una vacuna, o tiene un proceso establecido ya el hecho de que podríamos tener la vacuna, como ya lo han adelantado, tal vez para el segundo semestre de 2021 ya de manera masiva? ¿Es un proceso que se tiene que seguir, que no se puede acelerar, doctor? No, sí se puede acelerar y se está acelerando. Una de las cosas más brillantes de esta emergencia tan lamentable es el grado de cooperación entre científicos de todo el mundo. Es un nivel de cooperación verdaderamente sin precedentes, científicos en universidades, en gobiernos, en empresas, en la industria, todo el mundo colaborando para desarrollar mejores, más rápidas y precisas pruebas, medicamentos que aunque no curen puedan remediar mucho los síntomas más graves, y eventualmente una vacuna. Es algo brillante. Muchos científicos mexicanos forman parte de esas redes mundiales. Aquí también, después de 2 años de denostar a los científicos, de decir que son parte de la élite, etcétera, de recortar los presupuestos, estamos viendo que las soluciones a esta crisis van a venir de la ciencia. Y una de esas, y lo que será la solución última, es el desarrollo de una vacuna, y sí se está acelerando porque lo que normalmente es un proceso secuencial, donde cada etapa va siguiendo a las anteriores, se está haciendo ahora en paralelo. Y eso, pues, en definitiva, va a recortar los tiempos. De manera que yo tengo bastante optimismo de que sí vamos a tener una vacuna. No es algo seguro, y entre que tenemos la vacuna, lo que sí es importante es hacer suficientes pruebas. El retorno a la apertura, el poder levantar las restricciones, va a depender de poder hacer suficientes pruebas para identificar cada caso, rastrear los contactos y entonces aislar nada más a esas personas y no a todo el resto. Aquí tuvimos que llegar a este tipo de medidas extremas porque con el retraso inicial llegó un momento en que el número de casos era tan grande que ya no era posible rastrearlos individualmente y había que pedirle a todo el mundo que se quedara en casa. Entonces, el regreso no a la normalidad, no vamos a regresar a como estaban las cosas antes, pero en una situación menos restringida, a una reactivación económica, depende de que tengamos pruebas. Ahí también los científicos están haciendo una aportación esencial, igual que con medicamentos, de manera que ese es el lado brillante. Espero que sea una gran lección de que hay que invertir en ciencia, ya abandonar estos discursos divisivos de denigración de gente como el personal de salud, como la comunidad científica, que
han hecho toda su vida es servir a nuestro país. Bueno, pues doctor, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con usted en un par de semanas justamente para darle seguimiento, para ver qué sucede. Es información y por supuesto es una estimación que cambia día a día. Va a ser importante mantenerse en casa aún, de acuerdo a lo que dicen las autoridades. Por lo pronto, muy valiosa su voz. Gracias, doctor Julio Frenk, por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenas noches.